Buenas tardes. Muchísimas gracias por acudir en este día tan espléndido. Dedicar una hora y pico, una hora de su tiempo a nosotros nos parece muy halagador. Yo estoy convencido que merecerá la pena. Y agradecemos al Ateneo que nos acoja una vez más en su casa, en esta espléndida sala de difusión cultural, ¿no? Yo me llamo Javier Fernández, soy editor, soy periodista, soy editor. Tengo un proyecto editorial desde hace 13 años que se llama El Desvelo Ediciones. Nuestra singularidad es que hacemos libros aquí, pero los distribuimos en todo el país. Y parte de esos libros tiene una autoría local, como es el caso que hoy nos trae aquí, el libro de Fernando Abascal, La mecedora de Beckett, que es realmente una excusa para lo que vamos a hacer hoy, porque realmente va a ser una charla de Fernando que la ha preparado, va a estar muy bien, sobre la figura del dramaturgo franco-irlandés Samuel Beckett, a propósito del libro. Yo no voy a intervenir mucho porque nadie quiere escuchar al editor. Voy a dar, nada, un minuto paso a Eduardo González, que está a la derecha del todo, que es uno de los autores de la colección Textos Insólitos, en donde se enmarca este libro, que es la 14ª entrega. Él viene en representación del grupo nosotros lo llamamos Insólitos. Es un colectivo de gente que hace esta colección. Hoy no ha podido venir aquí su gran factotum, que es Rafael Manrique. Pedimos disculpas por ello, aunque estaba anunciado. Pero en su lugar viene Eduardo, que va a dedicar unas palabras a contarnos su experiencia realmente. Pues hola, buenas tardes a todos y gracias por acudir a la presentación de este maravilloso libro que he tenido la suerte de leer y compartir, La mecedora de Beckett, de Fernando Abascal. Nada más decir que la colección de Insólitos surge como una idea de un grupo de personas de aquí de Cantabria que tienen interés por la cultura y deciden que sí que hay un espacio para publicar ensayos que no tengan carácter académico, sino que principalmente tengan un carácter divulgativo. Tengo que corregir a Javier porque no lo quiere decir, pero es el 13º. Es el número 13 Me adelanto siempre. del texto, maravilloso. Y nada más, tienen a su disposición la colección, como ha dicho, en toda España, en Editorial El Desvelo, y también damos las gracias porque patrocina y participa a Bodega El Riojano. Y sin más, vamos a dar la palabra al autor, que es el importante, a Fernando Abascal. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, a Rafael Manrique, que hoy no nos puede acompañar, que fue el factotum el que me pidió el libro. Me dijo que había pensado en publicar algo sobre Beckett y yo creo que es la persona adecuada. Y yo creo que acertó. Y después ya, claro, está Javier aquí, que es el editor y el que puso prácticamente todo en marcha, ¿no? El editor y todo el grupo de insólitos, ¿no? El colectivo insólito, empezando por Adelina, Eduardo, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay mucha gente, etcétera. Doy gracias al Ateneo, por supuesto, por dejarme este local que conozco muy bien. Y sí, y a los asistentes, a todos ustedes y a los amigos aquí presentes. Y por supuesto también tengo que dar gracias a los ilustradores de esta mecedora de Beckett, que algunos son familiares muy directos y otros son pues, pintores y artistas, algunos aquí están presentes, que han acompañado, que han ilustrado pues, la soledad, el vacío, el silencio beckettianos. La mecedora de Beckett es un ensayo pequeño que no tiene notas a pie de página, no tiene bibliografía y se hizo conscientemente así. Simplemente es una lectura muy personal de la obra de Beckett, por supuesto una obra inabarcable, una obra de un autor que es absolutamente moderno, demasiado olvidado tal vez, que se sigue representando y al que y sobre el que existen una serie de prejuicios, de patetismo, de tristeza, de abismo existencial, que no son del todo exactos, porque Beckett fundamentalmente es un autor muy divertido y muy realista, En absoluto no tiene que ver nada con lo absurdo. La mecedora de Beckett me pareció que era un título como de un relato. Entonces tuve que poner un subtítulo, por si acaso, por si había algún despistado, que es el Enunciados de lo indecible. Porque en este subtítulo yo creo que se recoge más el pensamiento de Beckett, la necesidad de enunciar aquello que no se puede enunciar, o sobre todo la banalidad de las palabras para comunicar y para comprender la realidad del mundo.
¿Por qué la mecedora de Beckett? Porque la mecedora es una palabra que connota y que tiene una gran riqueza simbólica, ¿no? La mecedora es el sístole y el diástole, es una canción de cuna, es una referencia de la quietud, del sosiego, también de la senectud. Tiene incluso hasta connotaciones sexuales la mecedora. Pero es que la mecedora es un tipo de mobiliario que aparece con mucha frecuencia en las obras de Beckett. Aparece frecuentemente en sus obras de teatro, en su única película, Film, prácticamente una película que realizó al final, cuyo guión escribió al final de su vida, y aparece también en la primera novela que publicó, la novela Murphy, donde aparece pues, un personaje sentado en una mecedora en una posición un tanto extraña, de la que después hablaré. Bien, la conferencia la he titulado De la escritura al silencio, porque el viaje de Beckett es un viaje del decir al no decir, al silencio. Pero el silencio para Beckett no es no decir nada, es un silencio creativo. El silencio es una forma de lenguaje. Esto es otra cosa, esto es importante, ¿no? Y de lo que voy a hablar fundamentalmente es para aproximarnos a Beckett, porque siempre hay que decir que hay que aproximarse a Beckett, un hombre que además rechazó muchísimas de las interpretaciones que se hicieron sobre su obra, tanto psicoanalíticas, filosóficas, etcétera, etcétera. Él dijo, si yo hubiese querido escribir lo que dicen los críticos que he escrito, pues lo habría escrito, pero no es así, ¿no? Y yo quiero repasar un poco la trayectoria de Beckett, al mismo tiempo unir su vida a su obra, ¿no? Y en Beckett se da la circunstancia de que vida y obra caminan de diferente, no sincrónicamente. Beckett era muy pudoroso en su vida personal, jamás dio a conocer detalles, etc., y se distanció su vida de su literatura. Y por último, quiero dedicar esta conferencia a un amigo muy recientemente fallecido, un poeta, un escritor y un profesor que se llamaba José Luis Hernández. A finales de los años 70, Beckett publica una novela de carácter autobiográfico, es el año 79, titulada Compañía, que supone pues, un importante giro en su obra. El conflicto realidad-ficción es central en estas escenas del pasado, como él las llama, en las que la voz narrativa habla en segunda persona y se inventa historias para hacerse compañía, de ahí el título. La parodia, o mejor dicho, la autoparodia y sobre todo el humor, ese humor que había desaparecido de la producción literaria del autor en los años 60, regresan a su escritura. Nos encontramos, como en otras obras suyas anteriores y posteriores, con una voz incesante que rememora su pasado y cuenta con detalle su presente a un interlocutor mudo o a un interlocutor inmóvil en la oscuridad. Un receptor que, por otra parte, no deja de ser la misma voz que narra, es decir, una forma de autoconciencia. Es en esta novela, Compañía, del año 79, donde Beckett hace coincidir su fecha de nacimiento, 13 de abril de 1906, Viernes Santo, con el día de la muerte de Cristo, y escribe: «Viste la luz por vez primera y lloraste al final del día en que en tinieblas Cristo clamó a la 9ª hora antes de morir». Naciese en Dublín un 13 de abril, o como consta en su partida de nacimiento, qué expresión tan beckettiana, partida de nacimiento, la partida de nacimiento consta la fecha del 13 de mayo. Lo cierto es que el autor afirmaba tener recuerdos de la vida en el útero materno, ese mundo prenatal del que se sintió dolorosamente desterrado para siempre. Neary, uno de los protagonistas de su novela Murphy, maldice el día en que nació y la noche en que fue concebido. Pozzo, personaje de Esperando a Godot, dice: «Nos paren a horcajadas sobre la tumba, la luz brilla un instante, luego otra vez la noche». Palabras que nos evocan sin duda ese verso del terceto final de un conocidísimo soneto de Quevedo, en el hoy y mañana y ayer junto pañales y mortaja. De familia próspera, de madre católica ferviente y de padre protestante poco ferviente, Simon Beckett fue educado estrictamente, él dijo, como un cuáquero. Infancia feliz, pero a la vez una infancia solitaria. La lectura de la Biblia por parte de su madre no hará de él un ser con sentimientos religiosos en el futuro.
El libro sagrado y la mitología cristiana serán para él meros artefactos literarios, con frecuencia teñidos de ironía y de sarcasmo. Beckett es un muchacho alto, introvertido, espigado, amante de la vida al aire libre, disfrutaba de los deportes. En su juventud practicó el cricket, el rugby, el tenis, el ciclismo, la natación, el golf. En el año 23 ingresó en el Trinity College de Dublín para estudiar lenguas modernas, francés e italiano. Tiene 17 años. Lee sin descanso. Toca el piano, asiste al teatro y descubre el cine cómico, un descubrimiento para él muy importante, representado por sus adorados Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, Ben Turpin, Laurel y Hardy o los hermanos Marx, por nombrar algunos de los grandes representantes de esa tragicomedia del celuloide que tanto le influirán a él y a su obra teatral y narrativa. Durante sus años universitarios leerá a autores del teatro clásico francés, sobre todo a Corneille, Pierre Corneille. Él escribe una pieza que se la titula Le Cid, es la pieza de Corneille, como saben ustedes, es el Cid, sobre la figura española del Cid, y sobre todo lee a un autor francés que también le influirá mucho, que es Racine, cuya estética y dramaturgia acomodará a su propia producción teatral, sobre todo en dos cuestiones, en lo que se refiere a la restricción de la unidad de lugar a una ubicación indeterminada o al hecho de presentar personajes que siempre aparecen emparejados y con un continuo diálogo. Otro autor muy influyente para él será Dante, cuya Divina Comedia leyó y releyó muchísimas veces a lo largo de su vida. Incluso la Divina Comedia estará presente en sus últimos días. Precisamente su primera obra narrativa, una colección de relatos titulada Más coces que aguijones, tiene como protagonista a Belacqua, un estudiante e indolente personaje semejante al Stephen Dedalus del Ulises de Joyce, pero en versión protestante, que deambula por las calles y las tabernas de Dublín. Belacqua se llama igual que el florentino al que encuentran Dante y Virgilio en el antepurgatorio de la comedia, un hombre sentado a la sombra de un peñasco que se abraza a las rodillas y que recuesta la cabeza sobre ellas, una postura que se va a repetir en muchas obras de Beckett, en muchos de los protagonistas de las obras beckettianas. Al finalizar su tercer curso, consigue una beca para estudiar en Francia durante el verano. Tiene 20 años, cruza el canal y va a Francia, lleva su bicicleta y recorre el Valle del Loira. Es su primera aproximación al país que más tarde le adoptará. 2 años después, en el año 28, ocupa un puesto de lector en la École Normale de París. Ese París al que llega Beckett era una fiesta, como diría Hemingway, un lugar de posibilidades infinitas, la capital del arte, de la vanguardia, de los ismos. Rápidamente Beckett es absorbido por el círculo que rodeaba a otro expatriado como él, James Joyce. Por entonces obsesionado, trabajando en su obra Work in Progress, que con el tiempo pasaría a titularse Finnegan's Wake. Beckett y Joyce tenían mucho en común. Ambos eran dublineses, ambos eran miopes, ambos eran políglotas, muy interesados en las lenguas románicas. Qué pena que en el español no tanto. Beckett nunca visitó España, además. Ambos eran agnósticos, muy fríos ante el nacionalismo irlandés, muy aficionados a Dante y a la numerología, y ambos, eso sí, con un peculiar sentido del humor, de la ironía y del sarcasmo. Joyce sugirió al joven Beckett escribir un ensayo sobre la obra en la que estaba trabajando y Beckett aceptó. De esta forma fue entrando Samuel Beckett en el círculo familiar de Joyce, de su mujer Nora, de su hijo Giorgio y de su hija Lucía. Conoce en esos días Beckett a Sylvia Beach, una joven americana devota del autor de Ulises. Fue su editora y propietaria de una librería que era el centro de la cultura angloamericana en París, Shakespeare and Company, muy visitada por autores como Hemingway, Ezra Pound, James Joyce, Scott Fitzgerald o Gertrude Stein. Joyce ya había hablado con Beckett acerca de la importante influencia que las teorías
y escritos de Giambattista Vico y Giordano Bruno habían tenido en la redacción de la novela en la que estaba trabajando. Y Beckett va a publicar un ensayo sobre esta obra de Joyce en una revista editada en inglés con el título Dante, Bruno, Vico, Joyce. Con esta publicación, digamos que Beckett se convierte en escritor. Es ya un escritor. Frecuenta la casa de los Joyce. Lucía, la hija de James Joyce, se enamora de este alto y callado irlandés, pero él no la corresponde. Prefiere pasear a orillas del Sena con Joyce y atender pues, los jugosos comentarios que sobre Aristóteles o sobre Santo Tomás de Aquino hacía el maestro, aunque lo más frecuente fueran los silencios mutuos que se dirigían el uno al otro. Joyce se quejaba en esos paseos de que los críticos literarios no apreciasen el humor en sus obras. Con el tiempo, algo semejante le ocurriría al Beckett con la incomprensión por parte de la crítica del sentido del humor en la escritura beckettiana, ese humor tan irlandés, a menudo negro, cruel, farsesco, que compartía con el autor de Retrato del artista adolescente. Tras una estancia en Alemania en el año 29, Beckett regresa a París y Joyce le pide que se encargue de traducir al francés una sección, una parte del Finnegans Wake. Beckett en esta época de su vida escribe poesía. En realidad la escribió durante toda su vida. Es más, pienso que Beckett fue ante todo un poeta. Y publica en el año 30 un extenso poema titulado Horoscope, Horosquien se puede traducir, que tiene como protagonista nada menos que a René Descartes, muy leído por él en sus cursos del Trinity, que hace referencia a la negativa del filósofo racionalista francés a permitir que nadie trazara su horóscopo. Se trata de un texto retórico, de un primer texto, de alguien pedante, erudito, en fin, alguien que quiere contarnos todo lo que sabe, lleno de referencias literarias, filosóficas, de juegos de palabras. Es decir, él mismo lo dijo después, yo era un joven afectado de erudición, pero con este texto, este libro de poemas, obtiene su primer premio literario. Uno de los miembros del jurado le propuso escribir un ensayo sobre Marcel Proust. Beckett accede y se pasa el verano del año 1930 leyendo 2 veces, él lo dijo, los 16 volúmenes de En busca del tiempo perdido. Lee a Schopenhauer, tal vez el descubrimiento más importante de su vida. Le interesa del filósofo alemán su justificación intelectual de la infelicidad. Justificación intelectual de la infelicidad. Su convicción, la convicción de Schopenhauer, de que el sufrimiento es el hecho primordial de la existencia y de que el auténtico pecado es el pecado de ser. O mejor dicho, lo añado yo, el pecado del ser. En el año 31, Beckett tiene 25 años y regresa a Dublín, donde se gradúa y es contratado como profesor asistente en el Trinity. Allí enseña literatura francesa y allí publicará su ensayo sobre Proust. Un Proust, digamos, más teñido del pensamiento de Schopenhauer que del propio escritor francés. Beckett queda fascinado por la lengua y por el estilo del autor de la Recherche, pero difiere de su idea de que el arte redima del efecto destructor del tiempo. Y tampoco cree Beckett, como Proust, que la expresión artística tenga que ser necesariamente un logro, un éxito, como sugiere el francés, sino que Beckett piensa que es un fracaso, emplazando así la ignorancia y la impotencia humanas en el centro de la obra que el irlandés va a escribir. A Beckett la docencia no le gusta, le aburre, no soporta, como él dijo, enseñar a otros lo que él mismo no sabía. Dimite de su cargo y se marcha al continente. Dublín no estimulaba su creatividad. En París reanuda su vida, sus proyectos literarios, visita a los Joyce. El estado mental de la hija de Joyce, Lucía, es preocupante, padece esquizofrenia. Beckett comienza a trabajar en su primera novela, Sueño con mujeres que ni fu ni fa. Esa sería la traducción. Algunos de cuyos episodios ya habían aparecido en el libro mencionado anterior, Más coces que aguijones. En París malvive, traduce a poetas surrealistas y decide finalmente irse a Londres. Estamos en el año 33 y él tiene 27 años. Nunca más volverá a vivir en Irlanda.
En Londres pasará 3 años, él dijo, muy mal, financiera y psicológicamente. Y allí comienza a escribir su novela Murphy y algunos poemas vanguardistas más tarde incluidos en un libro de poemas suyo titulado Echo's Bones, Los huesos de Eco. También asistirá allí en Londres, esto es importante, a las conferencias del eminente psiquiatra Carl Jung, acompañado de un amigo médico con el que visitará un hospital psiquiátrico. Estas conferencias y visitas, junto a sus lecturas y meditaciones cartesianas sobre la dualidad cuerpo-mente, le proporcionarán a Samuel Beckett gran parte de la sustancia argumental de su novela Murphy del año 38. Una narración realista, tradicional, convencionalmente literaria, que transcurre en Cork, en Dublín y en Londres, con un lenguaje, ya digo, realista. Beckett todavía no es el autor que va a ser. El protagonista de esta novela satírico-filosófica y divertidísima, se la recomiendo a ustedes como inicio a la literatura y a la escritura beckettianas, es Murphy, el segundo eslabón, tras Belacqua, de esa cadena de héroes beckettianos y el primero de una serie extensa de personajes cuyos nombres, curiosamente, comienzan por M o por la letra invertida W. Murphy, Malone, Moran, Mix, Madeleine, Mercier, Marguerite, Watt, Winnie, Willy, Ward. Murphy, el protagonista de la novela, cree en la astrología, ama la música, ama el silencio, ama la oscuridad y la vida contemplativa, padece de los pies y del corazón, le dan frecuentes ataques de risa. Está enamorado de una prostituta celia irlandesa, deambula por las calles, le gusta sumergirse en sí mismo. Su cuerpo y su mente están cartesianamente descindidos. El Murphy al que buscan en Londres sus amigos de Dublín y el Murphy que busca la nada en su buhardilla, desnudo, balanceándose en su mecedora a la que está atado con 7 bufandas. Estamos ante la mejor novela en inglés de Samuel Beckett y una de las grandes novelas de los años 30, como diría Joyce e Iris Murdoch, que supieron apreciar los valores de esta primera gran novela beckettiana. La conducta surrealista del protagonista de Murphy se evidencia, por ejemplo, en la redacción de su testamento, en el que dispone que sus cenizas sean arrojadas por el retrete del Teatro Abbey de Dublín. Sin embargo, las cenizas de Murphy, que morirá a consecuencia de una explosión de gas mientras dormita en su domicilio, no tendrán ese final. Pues su amigo Cooper, encargado de ejecutar el testamento del difunto, camino del teatro, se detiene en un bar debido a que la urna con las cenizas pesa demasiado y allí se refresca y allí consigue refrescarse demasiado, por lo visto, y completamente beodo se enreda en una pelea contra un parroquiano y a quien sin querer le arroja la urna con las cenizas de Murphy, quedando las cenizas repartidas por el suelo de la taberna entre colillas, cerveza, serrín, escupitajos y vómitos. De esta forma, Murphy ha perdido la corporalidad y se ha vuelto innombrable como persona. Joyce, admirador de esta novela, de la cual se sabía párrafos enteros de la parte final de memoria, pues se moría de risa prácticamente. Beckett se marcha de Londres y regresa a París. Quiere vivir en París. Francia es entonces un país muy dividido, muy politizado. Reanuda el contacto con Joyce, entabla nuevas amistades, se aleja de Lucía, conoce al escultor Giacometti, que va a ser el escultor que va a diseñar el árbol que aparece en Esperando a Godot, y conoce también a los pintores holandeses y hermanos Ger y Bram van Velde, que tanta influencia tendrán en él. Los escritos de Beckett sobre pintura son interesantísimos. Del año 37 al 42, Beckett se dedica a traducir a trabajos críticos y conoce entonces a Peggy Guggenheim, una rica coleccionista y mecenas estadounidense, una mujer de 40 años, elegante, atractiva. Según ella, vi a un irlandés alto y desgarbado de unos 30 años, de grandes ojos verdes con los que nunca te miraba de frente, excesivamente cortés y de modales torpes y bruscos que rara vez tomaba la palabra. Peggy era promiscua. Desde la muerte de su segundo marido se aprovechó, según ella misma dijo, de todos los consuelos que me salieron al paso.
Se enamoró de Beckett y ambos vivieron, aunque no mucho, una gran excitación intelectual, pero poco más. En esos días parisinos se produjo el conocido episodio del apuñalamiento de Beckett en París por un joven proxeneta. El escritor fue ingresado por una hemorragia severa. No quiso formular denuncia. Una de las visitas que tuvo en el hospital fue la de una conocida, Suzanne de Chevaux-du-Mesnil. Este encuentro será determinante en la vida de ambos. Al recibir el alta, Beckett visitó a su agresor en la cárcel y le preguntó el porqué de su ataque. Je ne sais pas, fue la contestación. La misma respuesta, exactamente la misma, que repetirá el chico que hace de recadero en Esperando a Godot. Susan tiene 6 años más que Beckett. Se ganaba la vida dando clases de piano, le encantaba la música y tenía unas firmes convicciones políticas de izquierdas. Llamaba a Beckett Oblomov, por el protagonista de la novela de Goncharov, un antihéroe indeciso e indolente. Si Peggy era la amante o la aspirante a serlo, Susan más bien fue algo así como la madre que le salvó de una vida demasiado bohemia. La vida doméstica a la que cocinaba muy bien Susan, a la que le inclinaba Susan, aleja al escritor de Peggy y aleja al escritor de Joyce, de los Joyce. Y bajo su influencia, Beckett comenzó a ser más un francés que un irlandés en el exilio. Cada vez Beckett está más cerca de escribir en otra lengua, de, como él dijo, pecar contra su propia lengua. Tiene 33 años. Quiere crear una literatura liberada de palabras, como él dijo, despalabrada. Quiere rasgar el velo del lenguaje para poder acceder a las cosas o a la nada que se oculta tras ese lenguaje. Desea horadar la concepción del mundo como una realidad caótica que el lenguaje da orden o coherencia según el bíblico in principium erat verbum. Es decir, quiere dejar de ser un escritor para convertirse en una escritura. El año 39, mientras visita a su madre en Dublín, estalla la guerra. Vuelve a París inmediatamente. Escribió entonces que prefería Francia en guerra que Irlanda en paz. Ante el avance alemán, Beckett y Susan saldrán de la capital y se dirigirán hacia el suroeste francés. Se despiden de Joyce y se despiden para siempre. Fue el último adiós al maestro. Cerca de Toulouse piensan cruzar España, donde vivía piensan cruzar España, pero deciden ir a una localidad francesa que es Arcachon, en el oeste francés, un lugar más seguro donde vivía una amiga de Peggy Guggenheim, que tenía la casa llena de refugiados, y entre esos refugiados estaba uno muy conocido, con el cual Beckett jugó muchas partidas de ajedrez, que era Marcel Duchamp. Bien, firmado el armisticio, Beckett y Susan regresan a París. Francia es un país dividido. Hay una zona ocupada y otra zona libre. Estamos en 1940 y Beckett tiene 34 años. Joyce muere un año después en Zúrich, ciudad a la que se había trasladado con su familia, excepto con su hija, que no pudo ir. Beckett se muestra desolado con la muerte de su maestro. Poco después, el escritor irlandés se unirá a un grupo de la resistencia en la región francesa de Vaucluse. Allí trabaja como agricultor y se hace pasar por francés para no ser delatado, y escribe una de sus novelas, otra de sus novelas más cómicas, la más extensa de su obra, una novela que se titula What, según declaró él, para olvidar la guerra y la ocupación. Será su última novela en inglés, o como dijo él, en franglés, mezclando el francés y el inglés. Es en este momento, en esta novela, cuando el autor cambia el estilo elusivo y erudito de sus primeras obras, rompe con la narrativa tradicional, convencional, y decide nada menos que cambiar de lengua, pasar del inglés al francés. What se publicará mucho después, en el año 53, y transcurre en Irlanda, y cuenta una historia que puede resumirse en la pérdida de los asideros de la realidad. Un viaje de ida y vuelta a la irracional mansión del señor Nott. Un narrador nos confiesa que está en un psiquiátrico, hay muchos psiquiátricos en la obra de Beckett, donde ha conocido a Watt, quien le ha contado su vida como criado del señor Nott.
Hay mucho de devastadora ironía beckettiana y de novela picaresca. Y si hay mucho de novela picaresca, por tanto, hay mucho de supervivencia. Una novela que tiene una gran tensión lingüística que se traduce en el desorden de los capítulos, en el vaciado que hace Beckett, el vaciado semántico de las palabras, en las innumerables enumeraciones o en la musicalidad poética de su prosa. Insistimos, es en Watt donde Beckett más se aproxima a lo que será su futura escritura. Una escritura, ya digo, descoyuntada, yustapuesta, casi desnuda, reflejo de una realidad plena de incertidumbres en la que el autor convierte al personaje en su propio narrador. Al finalizar la guerra, en el año 45, Beckett tiene 39 años. Es condecorado por su lucha en la resistencia. El general de Gaulle le reconoce su participación en la resistencia francesa. Y aquí comienza, en este año 45, del año 45 a los primeros 50, el periodo más fructífero de toda la obra beckettiana. Periodo que se extenderá hasta el año 50 y en el que escribe todo en francés. Poesía, novela, teatro y ensayo. Beckett, digamos que acaba de encontrar su lengua, su voz más original y única. Una escritura empecinada en ampliar los límites de lo real, a la vez que en enunciar la imposibilidad de comprender esa misma realidad a través del lenguaje. Escritura de la carencia en la que al final solo queda, como él dijo, el polvo de lo innombrable. Para Beckett las palabras intentan suplantar las cosas por su significado, por su convencionalidad. Quiere dejar entrar la confusión en la escritura. Y es la novela Watt donde por primera vez se evidencia esa necesidad beckettiana de salirse del lenguaje una vez desmontado el simulacro de hablar, de poseer y de poseernos con las palabras. Beckett va a conferir ya en esta novela al silencio un estatuto del lenguaje, entendido como el dispositivo que niega el mismo lenguaje. Al utilizar el francés, dice él, se someterá a la disciplina de las palabras con el deseo, él dijo, de empobrecerme aún más. Quiere distanciarse de la prosa de Joyce, quien para él tendía a la omnisciencia, a la omnipotencia. Beckett prefiere escribir con impotencia, con ignorancia. Y elige el francés, porque en esa lengua es más fácil escribir sin estilo. Y el estilo, como él dijo en su ensayo sobre Proust, es un pañuelo alrededor de un cáncer de garganta. Ese paso de una lengua materna a una lengua madrastra supone todo un desplazamiento retórico, en el sentido más degradado de este concepto, dirigido hacia la neutralización de los efectos estilísticos. El autor abandonará el exhibicionismo verborreico de sus obras iniciales para convertirse en un Aragán del lenguaje, en un pordiosero de la lengua, optando por una escritura sin artificio y con una prosa cortante, sin adherencias, seguramente influido por las palabras de Giambattista Vico, el filósofo, aquellas palabras de Vico que decían: aquel que quiera brillar como poeta tiene que desaprender su lengua nativa y volver a la mendicidad prístina de las palabras. Pero tal vez Beckett también estaba influido por las palabras del poeta romántico alemán Novalis. No es escritor quien usa el lenguaje, sino quien permite que el lenguaje hable en él. A Watt siguieron 3 nouvelles o breves relatos en prosa. De allí pasará a escribir una novela tradicional, Mercier et Camier, otra historia de personajes emparejados que no cesan de hablar. Después, un drama titulado Eleuteria, que significa libertad, que jamás quiso publicar. Siempre se negó a que fuese publicada esta obra, que después fue publicada póstumamente. Y finalmente escribe su gran trilogía narrativa, Molloy, Malón muere y El innombrable. Yo creo que mal traducido, porque lo correcto sería decir, el título de esa última novela de la trilogía sería Lo innombrable, no El innombrable. Estamos en 1950, Beckett tiene 44 años, muere su madre y firma un contrato para publicar las 3 novelas. Molloy, la novela del 51, cuenta una doble peregrinación. La primera, narrada por el propio Molloy, nos relata su largo viaje y su
pérdida, su desorientación, hasta llegar, tras varios encuentros sorprendentes, a la habitación de su madre. Sus piernas le impiden pedalear en su bicicleta. Hay muchas bicicletas en la obra de Beckett. Y terminará arrastrándose por el suelo, cayendo en un foso del que alguien le saca para devolverlo a la habitación de la que salió, ese lugar desde el que evocará su vida sin llegar a distinguir los recuerdos de su infancia o de la fabulación, ¿no? La segunda peregrinación tiene como protagonista a Moran, una especie de detective al que le encargan encontrar a Molloy. Pero pronto este Moran pierde de vista su objetivo y cuando regresa a su casa, debe redactar un informe de esa búsqueda. Molloy y Moran, dos personajes, quizá dos versiones de la misma persona, escriben su historia retrospectivamente después de haber fracasado estrepitosamente en su búsqueda, uno de la madre y el otro del propio Molloy. Novela para unos de humor negro, nihilista, y para otros un estudio psicoanalítico de la búsqueda de la madre en el caso de Molloy o de la búsqueda de la propia identidad en el caso de Moran. La segunda novela de la trilogía, Malone muere, del año 51, aumenta aún más la despersonalización de la escritura beckettiana. La voz narrativa que habla se evita a sí misma y ya no puede decir yo. Toda la escritura de Beckett desconfía de los pronombres. Todos los pronombres, los 6 pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, con sus femeninos correspondientes. Una especie de pentagrama, en este caso sería un hexagrama de la identidad. El lenguaje, las partituras de la lengua nos exigen que sean 6 personas, 3 del singular y 3 del plural. En esas convenciones nos movemos. Yo, tú, él, ella. Beckett quiere destruir el yo, desconfía de los pronombres, desconfía de las palabras, pero las tiene que utilizar, entre otras cosas porque para nombrar el silencio es preciso utilizar palabras. Malone está acostado en la cama de su habitación a la que describe como una cavidad craneal. Llena el tiempo que le queda con 3 ocupaciones: hablar de su presente, contar las cosas que posee y narrarse historias para sí mismo. Conforme avanza la novela, Malone descubre que los personajes de sus historias no son otra cosa que su propia imagen reflejada en el espejo y decide, por tanto, matarlos. Malone se sabe creador de entes ficticios y también tiene conciencia de que él es un ente ficticio. Para conservar su yo, ha tenido que crear a otros, que son los que le nombran, que le permiten seguir siendo el mismo. Es esta segunda novela de la trilogía, de la gran trilogía beckettiana, la piedra clave de su edificio narrativo, pues resume lo esencial de su obra anterior y evidencia ya los brotes de la posterior. ¿Dónde ahora? ¿Cuándo ahora? ¿Quién ahora? Este es el encabezamiento, la voz, que abre la tercera y última novela de la trilogía, Él o Lo Innombrable, del año 53. Con esta obra, Beckett lleva al límite a lo que es la novela. Aquí se acaba la novela. Beckett escribió en muchísimos géneros literarios, tocó el cine, el guión radiofónico, escribió guiones para la televisión, escribió crítica, teatro, ensayo, poesía, novela, de todo. Pero aquí la novela alcanza su límite. Digamos que Beckett en Lo Innombrable llega al abismo narrativo. El protagonista es un hablante que intenta comprobar su identidad en el acto de decirse hablando. Sabemos de su fisonomía, que tiene la forma de un huevo con 2 agujeros, y que puede hablar y ver a los personajes en los que quiere inútilmente encarnarse. El innombrable también tropieza con la imposibilidad de decir yo. No puede decir yo, porque tampoco las palabras que lo dicen son suyas. Como si el cogito o cogito ergo sum cartesiano deviniera en un hablo, luego existo. Esto es muy de Beckett. En lugar del pienso, luego existo, es hablo, luego existo. En tanto que hablo, existo. Y si dejo de hablar, dejo de existir. La voz descarnada del personaje se hace continuamente preguntas para saber dónde está, quién es, y no puede dejar de hablar, porque es imposible callarse. En el momento en que deje de hablar, se desinfla toda la identidad. Se hace preguntas porque lo contrario equivaldría a no ser nada, a no estar en ninguna parte, al silencio.
Solo queda intentarlo indefinidamente. Podemos leer en la novela: hay que continuar, voy a continuar, hay que decir palabras mientras las haya, hay que decirlas hasta que me encuentren, hasta que me digan, hay que continuar, voy a continuar. Para Beckett, nombrar no es posible. ¿Para qué, pues, un texto? Para nada. Y así se titulan las breves narraciones que poco después escribe: Textos para nada. Estamos en el año 55, en el que una vez los personajes son negados como portavoces del sentido. Las novelas de la trilogía y los textos para nada de Beckett adelantarán una de las más extrañas y arriesgadas obras suyas: un discurso sin tiempo, sin espacio, sin personajes, un discurso sin narratividad. Nada. Me refiero a la novela, o para algunos poema novelado, ¿Cómo es? Yo creo que es el texto, uno de los textos más indescifrables de la literatura, del año 61, que en el fondo representa una superación de su novela anterior, Lo innombrable. En Cómo es, el protagonista es un diseur, una persona que dice, un recitador, vamos a llamarlo así, que se limita a repetir, aunque es mudo o lo pretende, lo que le dicta una voz desde un agujero de barro. Ya decía Giacomo Leopardi que è fango è il mundo es fango. En esta narración ya no sucede como en el innombrable, donde las palabras coincidían con lo que decía y eran lo que decía, o como sucedía en Textos para nada, en los que las palabras eran la posibilidad de las palabras. Aquí no, aquí las palabras se limitan a estar, a moverse, como si fueran sonidos puros que se articulan siguiendo su propio impulso. Avanzan y se asocian para regresar después al silencio de lo indecible. El 5 de enero de 1953 nace Samuel Beckett como dramaturgo. Beckett va a pasar de la novela al teatro, Beckett quiere más diálogo, quiere dar más importancia cada vez más al espacio y quitársela a los personajes. Año 1953. Su anterior pieza teatral, de teatro, Eleuteria, no se publicará, como hemos dicho, ni se estrenará en vida por deseo expreso del autor. Pero ese día, el 5 de enero de 1953, se estrena en París, Esperando a Godot, publicada un año antes. Admiradores y detractores se pelearon durante y después de la representación. La historia es sencilla. Dos viejos amigos, Vladimir y Estragón, o como se llaman entre ellos Didi y Gogo, palabras muy del cine cómico, de personajes cómicos, esperan a un tal Godot en un descampado junto a un sauce casi seco. Mientras esperan, matan el tiempo charlando, recordando el pasado, consolándose. Godot no llega, pero sí lo hacen Pozzo y su criado Lucky. Pozzo lleva sujeto a Lucky por el cuello con una larga soga y le hace bailar y pensar para entretener a Didi y a Gogo. Luego, amo y esclavo siguen su camino y los dos protagonistas se vuelven a quedar solos. Cuando anochece, aparece un muchacho, un jovencito, que trae un recado de Godot. Mañana viene Godot. Mañana. Transcurre un día. En el segundo acto, el sauce tiene algunas hojitas. Pozzo y Lucky salen a escena de nuevo, pero el amo Pozzo está ciego y el criado está mudo. Tras una caída y un breve incidente, siguen su ruta. Anochece. Vuelve a presentarse otra vez el muchacho con otro recado de Godot. Mañana vendrá sin falta Godot. Vladimiro rebusca en su sombrero hongo ideas, tal vez una nota donde aparezca el lugar y la hora de la cita con Godot. Estragón, por su parte, se hurga los pies y examina sus botas. Son como dos actores de cine cómico, como Chaplin los dos. Pozzo y Lucky vuelven a pasar. El amo otra vez con su fusta, con una pipa, con un pulverizador, el esclavo con la soga al cuello, cargado con bártulos y con una pesada maleta llena de arena. Inútil. Godot no llega. No pasa nada. No pasa nadie. Nadie se va. Tras una invitación a ahorcarse por parte de Vladimiro a Estragón, con la cuerda que le sujeta a este el pantalón, Beckett escribe una acotación de silencio, una de las muchísimas acotaciones de silencio que hay en la obra.
Y después Vladimiro le pregunta, ¿qué? ¿Nos vamos? Y Estragón responde, vamos. En la acotación final del texto se dice, no se mueven. Muchas son las interpretaciones sobre esta pieza, representación del miserable estado de una humanidad sin Dios, de la angustia, de la futilidad de la existencia absurda del hombre, de la angustia del hombre mientras éste espera algo que dé sentido a su vida. Las religiones se fundamentan en la espera, ¿no? ¿Es un drama existencialista? ¿Es una prenáusea ontológica? Seguramente todo es más sencillo. Para Beckett, desde luego. Estamos ante una tragicomedia que poco tiene que ver con el teatro del absurdo. Ya enseñó nuestro Alfonso Sastre que los personajes de esta obra son realistas y que no cabe más realidad en el escenario. Beckett hace uso en la obra, pero no solo en esta obra, del mundo circense, del music hall, del cine cómico. En realidad, el autor regresa en muchos aspectos a los orígenes circenses del teatro, al clown, a la pantomima. En Esperando a Godot, el escenario se vuelve una pista de circo. La entrada de Pozzo y de Lucky se anuncia con un grito tremendo que espanta cómicamente a los dos protagonistas. Pozzo lleva un látigo, como si fuera un domador. Los divertidos y continuos tejemanejes de Vladimir y Estragón, con sus botas, con sus sombreros, se les caen los pantalones. Lucky aparece con una silla plegable y una cesta de picnic. Recuerden una pieza teatral de Fernando Arrabal titulada Picnic. Un gran beckettiano, Fernando Arrabal. Vladimir y Estragón se comportan como auténticos clowns. Hay malentendidos, juegos de palabras, tropezones, caídas, bailoteos. Hay pantalones que se caen, flatulencias, mordiscos, patadas. Digamos que Beckett pone al descubierto el payaso que hay en cada uno de nosotros y nos revela la astracanada que es la existencia humana sobre la pista del circo del absurdo. Pero también es cierto que los dos protagonistas son algo más, o digamos de mucho más. Ellos esperan a Godot. Son personajes de carne y de hueso, vagabundos que desean mejorar su miserable situación gracias a una persona importante con la que están citados. Insistimos, la obra es realista, una especie de laico autosacramental que refleja el vacío de unos personajes que, huérfanos de ser, esperan irremediablemente, como nosotros esperamos, amueblando el tiempo con un simulacro de diálogos sin finalidad comunicativa alguna. Pero ¿quién es Godot? Los dos protagonistas apenas le conocen. Hablan de su familia, de sus amigos, de sus libros de contabilidad, del caballo que posee, de su confortable casa. El muchacho recadero dice que Godot no hace nada, que tiene la barba blanca y que es muy arbitrario en sus castigos. Pega al cuidador de ovejas y trata bien al cuidador de los cabritos. El nombre de Godot tiene evidentemente resonancias religiosas. God. Se ha pensado en un personaje de una pieza del teatro de Balzac, de la narrativa de Balzac, Godot. Se ha pensado en un ciclista francés que tenía ese nombre, Godot, que era muy famoso porque solía llegar siempre fuera de control en las carreras y por tanto debía ser esperado. Beckett lo negó todo, desechó cualquier interpretación. La obra, en el fondo, es una proyección teatral de su narrativa y dio al autor fama mundial. Las muchas resonancias literarias y filosóficas de la pieza dicen más de los críticos que de la pieza misma, cuya universalidad y cuya grandeza residen esencialmente en que cada espectador pues saque sus propias conclusiones. Estamos en 1955. Beckett comenzó a trabajar en su segunda obra de teatro. Se pasa al teatro. Fin de partida se titula. La obra solo necesita de un acto para mostrarnos el gran infierno de la temporalidad, del tiempo. Recuerden, Proust, el tiempo. En el escenario aparecen dos viejos acurrucados dentro de sendos cubos de basura. Y en el centro un personaje, Ham, ciego y en una silla de ruedas.
La cantidad de mutilados y discapacitados en el teatro de Beckett es enorme, y no solamente en el teatro, sino también en su narrativa. Los dos viejos son, según Ham, mis malditos progenitores. Y por último, Claude, su criado, que está permanentemente dando vueltas alrededor de Han, esperando órdenes de éste. No pasa nada, nada sucede. El tema central de la obra es la imposibilidad de acabar ese fin de partida que el viejo Han juega contra la muerte. A diferencia de en Esperando a Godot, aquí no existe la menor esperanza de que pueda llegar un Salvador, un Godot. El espacio escénico se nos presenta como una tierra calcinada, con una luz mortecina, en una escenografía dantesca, influencia de Dante, de cuerpos semienterrados. Fin de partida fue la pieza teatral preferida del autor, de Beckett, la primera que escribió, la primera que dirigió y seguramente la más inhumana de su dramaturgia. El año 57 se estrenó Acto sin palabras número 1 con música de su primo John Beckett. Estamos ante una sencilla alegoría sobre el silencio. Cada vez Beckett va adelgazando más las palabras, va quitando palabras a su teatro, va quitándole teatralidad a su teatro, como le ha quitado anteriormente narratividad a su narrativa. Es una pantomima muda para un personaje que está reducido a una pura presencia física. Un hombre es arrojado a la escena, pese a su resistencia, por unas extrañas fuerzas que se lo ordenan no mediante palabras, sino mediante silbidos. De la parte superior del escenario descienden una palmera, unas tijeras, una garrafa, un gran dado, cubos, cuerdas, pero la esperanza de que esos objetos y cosas ayuden a escapar al hombre del escenario no se materializan. Y tras muchos y vanos intentos decide este hombre ahorcarse. Pero la única rama de la palmera se quiebra. La alegoría es obvia. El hombre arrojado al vacío no puede mejorar ni poner fin a su situación y debe renunciar a toda esperanza. Por sombría que parezca la trama, abandonad los que aquí entráis toda esperanza, Dante, ¿verdad? Por sombría que parezca la trama, esta no excluye la comicidad que desprende este desgraciado que da tumbos en la arena de algo parecido a un circo y al que todo le sale mal. El único personaje de la obra no tardará en descubrir que el silbato, que es un lenguaje elemental, que ni siquiera es verbal, juega con él y le prohíbe ser. Alguien me prohíbe ser yo mismo. Y acabará mirándose estúpidamente las manos, ajeno a las llamadas del exterior. Lo más llamativo, lo más relevante de la pieza reside en la comprobación de la obligatoriedad de las palabras, incluso para callarse. En Acto sin palabras número 2, la continuación, escrita poco después, se ahonda aún más en esa búsqueda del silencio que aproximaría a Samuel Beckett al lenguaje del cine. Y estoy pensando en su película Film, de la que hablaremos. Estamos en 1956. Beckett tiene 50 años. Escribe para la radio en inglés la pieza dramática Todos los que caen. En ella, el retorno a la lengua materna trae consigo el retorno a un espacio geográfico irlandés, en este caso una estación de ferrocarril hacia la que se dirige muy cansada la obesa señora Rooney a esperar a su marido ciego. Es el día del cumpleaños del marido. Es un hermoso día, pero se nubla y comienza a llover. ¡Qué mal presentimiento! En el camino hacia la estación, la señora Rooney tiene encuentros con vecinos. El tren llega con retraso. Cuando la señora Rooney y su marido regresan a casa del brazo en una larga y fatigosa marcha, comienza a llover. Ella le pregunta por la causa del retraso, pero él elude todas las veces la cuestión. Y un joven les alcanza y entrega al señor Rooney algo que había perdido, una pelota de niño. Algo que dice a su mujer, él le dice a su mujer, siempre lo llevo conmigo. Más tarde sabremos que el retraso del tren se ha debido a que un niño cayó bajo las ruedas a la vía en plena marcha. No llegamos a saber en la obra, ni nos interesa, si hubo alguna intervención del señor Rooney en el accidente o si fue algo peor. El lenguaje
dramático en esta pieza de Beckett se depura cada vez más y simplifica al máximo. El autor está llegando al límite en el empobrecimiento de recursos. Su escritura es cada vez más depurativa, cada vez se sitúa más cerca del silencio. En el año 57 publica en inglés la pieza radiofónica de una obra abandonada, monólogo en prosa con un narrador en primera persona, una voz débil y atormentada de un anciano que habla consigo mismo bajo un diluvio de preguntas sin respuesta. El hombre, cada vez más alejado de su voz y su cuerpo, se hunde hasta la cintura en unos helechos. Los recuerdos y las palabras, él dice, mis únicos amores son las palabras, sostienen su vago anhelo de que acabe de una vez el transcurrir de los días. Otra pieza radiofónica de los años 50 es Cenizas, en la que también la voz de un hombre dialoga con su pasado en una especie de melodía de la soledad. Y en el año 58 escribe la última cinta de Crabbe, la historia de un fracasado escritor de 69 años, grotescamente vestido, que tiene, como muchos de sus personajes, sus obras, serios padecimientos físicos y mentales. Está alcoholizado, apenas oye, es miope. Crabbe se halla sentado ante una mesa con una grabadora en la que escucha su voz 30 años antes. En este diálogo a dos voces que se superponen sin encontrarse nunca, Beckett hay que decir que fue el primer escritor en convertir un magnetófono en un personaje. El autor no hace sino evidenciar la inutilidad de ser por el lenguaje. El yo que construyen las palabras grabadas no es Crabbe, sino una voz ajena, la expresión de una imposibilidad, la de reconocernos nosotros en las palabras que fuimos y tal vez en las que somos o seremos. Dos temas están clarísimos en la obra: el tiempo como un espacio irrecuperable y el rimbaudiano, Rimbaud, je es otro, yo es otro. Será también la memoria la protagonista de su siguiente obra de teatro en inglés, Días felices, una de las grandes obras de su dramaturgia que le recomiendo. En ella, el autor volverá al tema de la descomposición, pero lo hace desde la sátira, desde la idea de que el progresivo deterioro del hombre no tiene por qué impedirnos ser feliz. Días felices no se forma solo de palabras, la de ese magnífico monólogo que forma la obra en sus dos actos, sino fundamentalmente es una obra de objetos, que Winnie, la protagonista, guarda en su bolso. En el primer acto tenemos a Winnie que está enterrada bajo una luz agobiante hasta la cintura en una especie de montículo, como si fuera una falda de ese personaje. Pero sus manos pueden sacar y meter en el bolso las pequeñas reliquias que resumen todo su pasado. Ella se agarra a los objetos, esos objetos que sin hablar le hablan de lo que fue, de su pasado, las cosas. Es un pensamiento muy de Georges Perec. Las pequeñas reliquias que resumen todo lo que yo he poseído, lo que soy, los objetos, los retratos, las pertenencias, lo que compré, lo que me recuerda, etc. En el segundo acto, Winnie aparece ya no enterrada hasta la cintura, aparece enterrada hasta el cuello. La tierra la va devorando y solo sobresale la voz que habla. Winnie es una mujer de clase media, feliz como le es posible serlo, de unos 50 años. La situación en la que está no es producto de ninguna hecatombe mundial, sino más bien la común del hombre que en el momento de nacer comienza su avance hacia la muerte. El tiempo, ya se sabe, nos va enterrando a todos. Tanto en el primer acto como en el segundo comienzan de nuevo con unos agudos toques de timbre que despiertan a Winnie. Por su parte, Willy es la pareja de Winnie. También habita ese mismo inhóspito desierto. La relación con Willy es como la de casi todas las parejas beckettianas, es decir, ni contigo ni sin ti. Winnie despierta a su marido, que vive a espaldas de ella, ya que necesita que alguien la escuche. Yo hablo para que alguien me escuche. Recordemos el famoso dictum del obispo irlandés paisano de Beckett, George Berkeley. Esse es percipi, ser es ser percibido. O en otras palabras, para existir necesitamos ser percibidos. Idea que Beckett desarrollará con más profundidad años después en su película Phil, de la que hablaremos. El tema del deterioro físico y mental es esencial en esta pieza dramática. El lenguaje de la protagonista refleja espléndidamente su pérdida de memoria.
Winnie se autocorrige, se equivoca, comete errores gramaticales, continuamente recurre a versos y citas de Shakespeare, de Milton, de Yeats, pero los cita mal, pierde la memoria, los cita fragmentariamente. Winnie se amarra como un clavo ardiendo a sus recuerdos para llenar las horas entre el timbre de despertar y el timbre de dormir. Su continuo torrente verbal la hace invulnerable a todo sufrimiento. Ella habla por hablar, cháchara. Habla para sostenerse. Prisionera de la tierra, protegida por sus rutinas, desea ser un espíritu del aire, pero su situación es terrible. Un ejemplo más de ese dualismo cartesiano, de esa disociación entre el cuerpo y la mente tan recurrente en las obras de Beckett. Días felices también es una historia de amor, entre dos personas que envejecen, que decaen, pero no sabemos si es amor realmente o es la parodia del amor. Como Sísifo, empujando hacia arriba a la roca que después rodará hacia abajo, Winnie se agarra a sus palabras, a sus costumbres, a sus objetos, a sus recuerdos, para sostener su vida cada vez más enterrada por el paso del tiempo. Tras algunas piezas breves para la radio, como Palabras y Música o Cascando, Beckett publica Comedia en el año 64, obra en la que un hombre y dos mujeres permanecen inmóviles en sendas urnas funerarias. Fijémonos cómo se repiten, únicamente con la cabeza al descubierto. Solamente el cuerpo desaparece, solamente la voz, las palabras, lo verbal, lo que nos identifica. Los tres rostros se nos muestran impasibles y solo hablan cuando el proyector los ilumina. Los tres van narrando una vulgar historia de adulterio que nos llega desde las tres perspectivas. Como podemos ver, los personajes de Beckett se vuelven cada vez más inmóviles. Los vagabundos de Godot, obligados a esperar, no pueden moverse de un sitio. Los seres deformes de fin de partida están encerrados en una habitación rodeados por la nada. En días felices, Winnie está cada vez más enterrada en su tumba. Y aquí en Comedia, qué irónico título, tres personajes sin nombre se desviven contándose a sí mismos en unas urnas funerarias. Cuanto menos pueden moverse, más los zarandea el tiempo. Beckett hace hincapié en el carácter repetitivo de la vida considerada como una comedia o como una representación, ese concepto tan esencial en la estética del barroco católico. El año 64 Beckett filma el guión de Film, una breve película titulada así, Film, una película muda, en blanco y negro, que inicialmente iba a titularse El Ojo. El autor siempre deseó experimentar con nuevos medios. Ya lo había hecho con la radio y ahora lo hace con el cine y con la televisión. Él escribe el guión sobre un hombre que trata de no ser percibido. Es decir, una forma del no ser, consistente en eso, en no ser percibido por los demás. George Berkeley, otra vez. Parece relacionarse un poco el guión de la película con la impresión que el mismo autor estaba sintiendo al ser demasiado percibido en los espacios públicos. Beckett elige para protagonizar la película a Charles Chaplin, pero ante la negativa de Chaplin se inclinó por Buster Keaton, un icono del cine cómico mudo que llevaba 30 años sin hacer cine, que estaba alcoholizado y del que Beckett había visto decenas de veces la película El maquinista de la General. Existía una obvia afinidad entre el actor cara de palo, enigmático e inexpresivo, y el escritor irlandés, inexpresivo y enigmático. Pero también entre el lenguaje literario y el cinematográfico, al que Beckett cada vez se aproximaba más. Menos palabras, más imágenes. Y es que a lo largo de su obra, y sobre todo a medida que la obra de Beckett se acerca al final, la escritura beckettiana se dirige en busca de lo no dicho, de lo indecible a través de la repetición, del murmullo, del mismo silencio. Insistimos en que toda su obra está atravesada por una reflexión sobre el lenguaje, sobre las palabras. Él llama a las palabras manchas sobre el silencio, entendidas estas como garantía de la existencia de los personajes al mismo tiempo que como desveladoras de la naturaleza ficcional de esos mismos personajes. Y es que en la tercera novela de su trilogía, Lo Innombrable, ya estaba muy cerca del discurso fílmico. La escena de la entrevista entre Buster Keaton, de 70 años, y Samuel Beckett, de 57, para hablar del guión, parece sacada de Esperando a Godot.
Fue un encuentro absurdo en un hotel en Nueva York en el que lo más comunicativo fueron los silencios de ambos. Comunicarse por medio del silencio no era primitivo de Beckett. Lo específico de su propuesta es la naturaleza de ese silencio. No el silencio de la muerte, no el silencio de la nada, sino el del mutismo verbal, el de la representación. Esa es la razón por la que el autor, que ya llevaba casi 30 años escribiendo que no tenía nada que decir, publicara más de una veintena de obras sin contradecir su postulado inicial. No parece casual que su obra narrativa haya ido progresivamente dando paso al teatro y que sea precisamente el teatro el que aclara y da sentido a aquella. Y tampoco parece casual que Beckett haya ido despojando su teatro de cuanto implica una relación verbal con la realidad, bien mediante la pura acción muda o bien transformando las palabras en un murmullo sin significado para liberarse del lastre literario, de las trampas del lenguaje. Y por este motivo Phil, en cierto modo, es la culminación de su obra, un compendio de toda su escritura, un ejemplo de despalabramiento. El guión de la película contempla la presencia de dos personajes, O, objeto, y ahí, en inglés, ojo. El ojo es la cámara que percibe a O, al objeto. El único instante de diálogo que hay en la película es un shh susurrado. O, el objeto, logrará evitar la percepción hasta el final cuando se duerme en una mecedora, pero cuando despierta se haya observado por sí mismo, es decir, por la cámara. Es decir, fijémonos, Keaton lo que quiere en el guión Beckett es que no ser percibido, que no seamos percibidos. El no ser es no ser percibido. El año 65 esta película, que una película brevísima, se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, consiguió un premio de la joven crítica. Por ese tiempo Beckett escribe varias piezas teatrales breves y algún guión para la televisión. Y la Academia Sueca le concede el Premio Nobel de Literatura el año 69 por la totalidad de una obra que, en formas nuevas de novela y drama, basa su grandeza en la destitución del hombre moderno. Ese es el comunicado del Premio Nobel. Cuando recibió la noticia estaba con Suzanne en Túnez. Fue ella la que atendió la llamada telefónica y la que se volvió a él con el rostro cariacontecido, exclamando: ¡qué catástrofe! El escritor sabía hace tiempo que era uno de los candidatos. Beckett aceptó el Nobel y las visibilidades que conlleva, algo que lo odiaba, pero no estuvo presente en la ceremonia de entrega. Donó gran parte de los $73.000 del premio. Y una de las beneficiarias de su generosidad fue la escritora Duna Barnes, ya anciana y enferma, que vivía en Nueva York. A lo largo de los años 70, la producción literaria de Beckett fue escasa y consistió en obras cada vez más minimalistas para teatro y televisión. Continúa implicándose cada vez más en la dirección de sus obras teatrales, un director muy exigente. En el año 80, además de escribir Rockabye, Nana, traducida, uno de sus monólogos para mujeres más conmovedores, escribe una obra en prosa de la que hemos hablado y en gran parte autobiográfica titulada Compañía. Un relato nostálgico, elaborado a partir de una voz que se oye en la oscuridad, en la que alguien tumbado relata unos recuerdos de infancia mientras otra voz ordena que así se haga. También del año 81 es Rumbo a Peor, obra que comienza con el ya conocido imperativo beckettiano: di aún, aún, di aún. La obra insiste en la firme creencia del autor de que el fracaso es el resultado ineludible de todos los intentos que se llevan a cabo en la creación artística. 30 años antes, Beckett había escrito: ser artista es fracasar como nadie más se atreve a fracasar. La trilogía Cómo es, de la que hemos hablado, y sus últimas obras son claras expresiones de esta actitud. Y acabamos. En agosto de 1988, Beckett sufre una caída en su piso de París. Una de las muchas caídas, no de sus personajes, sino en este caso de sí mismo, debidas a sus progresivas pérdidas de equilibrio. Aumentan las complicaciones circulatorias y respiratorias. El cuerpo se va deshilachando, se va deshaciendo. Susan manifestó que no podía cuidar de él. Se le encontró una plaza en una residencia de ancianos municipal de París. La pequeña habitación en que se alojaba
daba un patio con un único árbol, un árbol parecido al de Esperando a Godot. Por las mañanas Beckett sale al patio, desmiga pan para las palomas. Podía salir de la residencia, pasear por los alrededores, acercarse al piso donde residía Susan, que iba casi a diario a verle. Beckett come solo en la habitación y en su pequeño televisor ve noticias y programas de deportes, sobre todo de tenis, que no deja de ser una mecedora deportiva. El médico que le atiende le lleva a veces puritos y una botella de su whisky irlandés preferido, Jameson. Su vida ha alcanzado una sencillez elemental, monástica, semejante a la de muchos de los personajes de sus obras. En su habitación relee la Divina Comedia. Escribe poemas, entre ellos Comment dire, cómo decir, cómo decirlo. Un texto en el que juega con las palabras y con constantes redundancias. Algunas veces recita versos de su admirada Oda a un ruiseñor de Keats, o del poema La Torre que Yeats dedicó a la muerte y del que les leo este fragmento. Ahora doblegaré mi alma, obligándola al estudio en erudito claustro, hasta que se despedace el cuerpo, lenta se pudra la sangre, sea atosigante el delirio, o apagada la decrepitud, o vengan aún males peores, como la muerte de los amigos, o la muerte apagada del brillo en los ojos. En julio del año 89 muere su mujer, Susan. Habían estado juntos durante más de 50 años en una relación inestable, muy inestable, pero de gran intensidad. En noviembre cae el muro de Berlín. Aumentan las complicaciones respiratorias y una mañana encuentran a Beckett en el comedor de la residencia de ancianos municipal, donde está gesticulando, hablando muy deprisa, delirando. Fue trasladado al hospital y al poco de llegar entra en coma. Muere el 22 de diciembre del año 1989. Sus restos mortales reposan junto a los de Susan en el cementerio parisino de Montparnasse. No hubo sacerdote ni discursos. Él escribió: sea cual sea la opinión que nos plazca mantener con respecto a la muerte, podemos estar seguros de que carece por completo de sentido y de valor. La muerte no nos ha pedido que le reservemos un día libre. Esto lo había escrito en su ensayo sobre Proust. Las últimas palabras del último de sus textos dicen: ¡ay, que todo termine!, lo que parece manifestar tanto una esperanza como una incertidumbre. Desaparece un autor polifacético que abarcó un amplio abanico de géneros y de medios, desde la narrativa al teatro, desde el ensayo a la poesía, pasando por la crítica, la traducción, por sus trabajos para el cine, para la radio, para la televisión, incluso en la dirección escénica. Y en todos ellos con una concepción del mundo muy definida y con una coherencia que rehúsa toda significación unívoca. La desolación, la desnudez, el desamparo del hombre contemporáneo fueron tratados por él desde la tragedia, pero también desde el humor, desde la parodia, con una escritura en progresión hacia el silencio y que, comenzando bajo los auspicios de la poesía y siguiendo una trayectoria circular, finalizó en su último texto, Comment dire, cómo decirlo, una suerte de testamento literario, la expresión de un balbuceo sin respuesta, lejos, allá, allá abajo, apenas que, locura de querer, creer, entrever en ello qué, cómo decir, cómo decir. Palabras que representan la última pieza de un mosaico laboriosamente elaborado a lo largo de más de 6 décadas. Pese a ser uno de los autores del siglo XX sobre el que más se ha escrito, sobre el que han diluviado análisis e interpretaciones, Beckett sigue siendo un autor inagotable, al que cuanto más creemos conocer, más se nos escapa. La razón es que no se parece a nada ni a nadie. No fue un autor del teatro del absurdo, etiqueta que aborrecía. No fue un narrador del Nouveau Roman. No fue del todo un escritor irlandés, pero tampoco lo fue francés. Fue un dramaturgo escasamente teatral y un novelista desinteresado de las convenciones narrativas. En realidad, como he dicho, fue un poeta en el sentido más amplio de la palabra. No creó escuela ni fue un escritor seminal, precisamente porque su escritura exploró su propio agotamiento. No fue un escritor mediático, su modestia nunca fue falsa. Toda su trayectoria, desde sus iniciales escarceos aparentemente joycianos,
podría describirse como la historia de un proceso inexorable de degradación, una travesía cada vez más minimalista hacia el cero. Si aceptamos que el lenguaje es una forma de entender el mundo y, en consecuencia, de poseerlo, los textos beckettianos destruyen esa proposición. Si Godot hubiera acudido a su cita con Vladimir y Estragón, el teatro contemporáneo no sería lo que es. Pues su obra irrumpió en la dramaturgia occidental, inscribiendo en ella la ausencia, una metástasis del vacío, pero a la vez un hueco generador. El teatro fue para él un descanso, él lo dijo así, un descanso de la prosa, pero sin ocupar nunca un lugar secundario respecto a su narrativa. Si Antonin Artaud, frente al diálogo que para él había transformado el teatro en literatura, quiso recuperar el espacio escénico como lugar desde que el cuerpo debía generar su propio lenguaje, Beckett, en cambio, puso en escena la imposibilidad del diálogo, la imposibilidad de la comunicación, despoblando la escena, erosionando radicalmente los componentes de la teatralidad. Sin él no podríamos entender, por ejemplo, las obras de Tom Stoppard, de Harold Pinter, de Fernando Arrabal, de Sanchis Sinisterra, o la narrativa de, por ejemplo, por citar algunos, de Thomas Bernhard, de John Bard, de Georges Perec, de Sebald, de Coetzee, de Thomas Pynchon, o de los españoles Juan Benet, Félix de Azúa, González Sainz, Jordi Bonells, etc. En su producción narrativa y teatral, Beckett cuestionó la tradición literaria mediante lo que él llamó una escritura de la penuria, capaz de expresar el caos degradado de nuestro tiempo, la falacia de unos modos de representación que vanamente se empeñan en reflejar la realidad, la expresión de un hiato insalvable entre palabra y conocimiento del mundo. Beckett resulta así un escritor cada vez más contemporáneo, una de las voces más enigmáticas que ha dado la literatura, un autor que definió como nadie el agotamiento de la lengua, la inflamación de las palabras, esas palabras que vanamente se empeñan en expresar la realidad. Un autor que nos desveló el espejismo de la comunicación, la extrañeza que vincula al ser humano con el lenguaje que utiliza, entendido este como residuo, como detritus. La suya fue una descarnada escritura del fin, de lo humano como ficción del lenguaje, una representación de la imposibilidad como inmovilidad. La expresión clarividente de la progresiva pérdida del sujeto. Curiosamente, en esta sociedad, como la nuestra, como la actual, cada vez más hinchada de subjetivismo. Digamos que Beckett volvió la literatura contra sí misma, gestando una obra radical, esquiva, anticartesiana y por tanto crítica con el concepto tradicional de razón. Una obra que con un poderoso coeficiente filosófico rechaza cualquier interpretación filosófica o metafísica. Ningún recuento biográfico puede desvelar el enigma del creador. Como dijo Octavio Paz, refiriéndose a Pessoa, los poetas no tienen biografía, su obra es su biografía. Con frecuencia se ha interpretado la obra de Beckett reconociendo en esta múltiples alusiones a su biografía, pero él mismo se encargó, como dije al principio, de poner distancia entre su vida privada y su escritura. Harold Pinter afirmó que Beckett fue el más valiente y el más implacable de los autores de su tiempo. Harold Bloom dijo que fue un hombre honesto e infinitamente compasivo, una criatura en duelo silente por el padecimiento risible de la condición humana. Lean su obra, entren en la profunda humanidad y en la fibra existencial de sus textos. Pónganse a la escucha de ese inmenso silencio que él convirtió en lenguaje, el silencio que el lenguaje enmascara. Disfruten de la corrosiva comicidad de su escritura. Siéntense conmigo en la mecedora y lean sin prejuicios la obra en espiral de un autor único y revolucionario por su transparencia y verdad que desguazó todas las ilusorias tentativas de representación del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.